Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Hola amigos de la comuna, estamos con José Antonio Ejido y hoy vamos a hablar de la Revolución de los Claveles, de la cual se cumple hoy justo 44 años. A las 0:25 horas de la madrugada del 25 de abril de 1974, la radio portuguesa empezó a emitir la canción prohibida por el régimen Grândola Vila Morena. Esa era la clave, la señal para que los distintos regimientos, las distintas compañías del ejército portugués encuadrados en el movimiento de las Fuerzas Armadas iniciasen una revuelta que consiguió derrotar y hacer caer como un castillo de naipes a la dictadura de Salazar, denominada el Estado Novo, una dictadura fascista que había sido desarrollada en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. El icono de los soldados con los claveles rojos en las bocas de sus fusiles hizo que esta última gran revolución popular de Europa Occidental, todo lo que ha venido después han sido revoluciones de colores auspiciadas por la CIA, por la Unión Europea, se la conociese como la Revolución de los Claveles. Las guarniciones militares de todo Portugal se alzaron para derrotar a la dictadura fascista de Salazar. La primera pregunta para nuestro invitado, para José Antonio Ejido, es ¿qué significó para el pueblo portugués y para el movimiento popular esa revolución y esa intervención de las Fuerzas Armadas? Hola, buenos días para ti, Pablo, y para los compañeros de la comuna. Yo creo que significó la única manera que tuvo el pueblo y los trabajadores portugueses de ir a la libertad política, porque la OTAN se encargaba de respaldar el régimen fascista que entonces encabezaba Marcelo Caetano, que era el heredero de una dictadura criminal que había sido el gran apoyo de la de Franco, de la de Hitler, etcétera, ¿no? Entonces fue un gran momento y fue una cosa extraordinaria, ¿no? Una verdadera revolución. En Venezuela se diría cívico-militar, ¿no? Donde el movimiento de las Fuerzas Armadas, encabezada por los capitanes, se levantaron contra esa dictadura, la tumbaron, derrotaron a la PIDE, que era la Policía Internacional de Defensa del Estado, era la columna represiva de ese régimen. Nada más, y se estableció un régimen que todavía en la Constitución de hoy se planteaba ir al socialismo. No ha sido derogada la Constitución que planteaba que el objetivo del país era construir el socialismo en Europa Occidental. Imagínate tú la tembladera que le vino a la CIA y que le vino a los norteamericanos y al imperialismo occidental. Entonces existía además un poderoso campo socialista que era el aliado natural de la nueva democracia popular portuguesa. Sí, hay otra cuestión, ¿no? Se le da mucha importancia al papel que fue fundamental del movimiento de las Fuerzas Armadas
Pero ¿cuál fue el papel del Partido Comunista, no solamente en la creación o la politización, o la concienciación, mejor dicho, de los capitanes de abril o de la oficialidad del movimiento de las Fuerzas Armadas, sino en la organización del pueblo para esta revolución? Bueno, el Partido Comunista de Portugal no solamente durante la dictadura fue el principal partido de la lucha por la democracia en condiciones de completa persecución y completa clandestinidad, sino que fue el partido principal de la revolución, el partido de los gobiernos de la democracia hasta la contrarrevolución que lideró el Partido Socialista del señor González, creo que se llamaba, ¿no? Y luego hoy sigue siendo el principal partido comunista de Europa Occidental y además un sostén del gobierno actual, que hace del gobierno portugués el menos neoliberal, el más protector de los derechos sociales, que está permitiendo además el crecimiento económico y el crecimiento del empleo, a diferencia de la España reaccionaria mandada por el PP, que es uno de los países más desiguales y más injustos de Europa Occidental, ¿no? O sea que el rol del Partido Comunista es extraordinario, la fuerza del Partido Comunista es extraordinaria, la militancia es la columna vertebral de la nación portuguesa, en mi opinión. Sí, luego hay otro elemento de la coyuntura de aquella época, que era la lucha de los pueblos de las colonias, de Angola, Mozambique principalmente y otras, contra el imperialismo portugués, que se había desarrollado junto con el imperialismo español a partir del siglo XV o XVI. ¿Qué importancia tuvo estas luchas de descolonización y las propias guerrillas marxistas de liberación nacional en esos países, en el que fue el descontento de los propios miembros de las Fuerzas Armadas portuguesas y que pudo llevarles a lo que luego fue la Revolución de Abril? El muy empobrecido Portugal había heredado un gran imperio colonial desde el siglo XV que se basaba en el control de las rutas comerciales que enriquecieron a los comerciantes portugueses, ¿no? En la metrópoli se habían formado como comunistas los jóvenes que crearon movimientos de liberación tanto en Angola como en Mozambique, como en Guinea-Bissau y Cabo Verde, ¿no? Moisés Zamora Machel para Mozambique, Agostinho Neto para Angola, Amílcar Cabral para Cabo Verde y Guinea-Bissau, ¿no? Ellos crearon fuertes movimientos de liberación que se enfrentaron a los militares de la dictadura y algunos militares jóvenes entendieron que esa era una guerra que no se tenía que dar, que era una guerra injusta, que ellos estaban muriendo para nada, a diferencia del alto mando militar empeñado, por un lado, en apoyar a la dictadura y por otro lado, en reprimir a los pueblos colonizados, ¿no? Y todo ello, esa función represiva, insisto, con el apoyo de la OTAN. Hay que denunciar al general Spínola, que mandó asesinar a uno de los mayores líderes de la independencia africana, que es el camarada Amílcar Cabral, fundador del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, ¿no? Entonces, el desgaste de esa guerra, la indignación de esos oficiales, les hizo moverse en contra de ese gobierno fascista apoyado por la OTAN, ¿no? Sin duda tuvo una importancia, claro. Sí. Y para el régimen fascista español, para el régimen franquista, ¿qué supuso la revolución de Portugal? ¿Cómo se vivió en el régimen, que en el país vecino un sector muy importante de las Fuerzas Armadas junto con el pueblo hubieran derrotado la dictadura fascista? Hombre, es muy fácil imaginar la desesperación y la angustia de la cúpula fascista, falangista y franquista, tanto del Estado como específicamente de las Fuerzas Armadas, cuando el vecino había
conocido una gran revolución democrática dirigida por militares democráticos y amantes del pueblo. La situación en España fue bien distinta, ¿no? Porque el ejército estaba controlado por los franquistas, existían algunos militares demócratas clandestinos que se agruparon en el movimiento, la Unión Militar Democrática, ¿no? Pero nunca tuvieron la fuerza operativa, la determinación y la claridad de izquierda que tuvieron militares portugueses del movimiento de las Fuerzas Armadas, donde varios de sus altos oficiales, el almirante Rosa Coutinho, general Vasco Gonçalves, el general Costa Gómez, se identificaron claramente con el Partido Comunista Portugués, ¿no? Entonces, el fascismo español pudo, con la ayuda de los norteamericanos, prevenir lo que para ellos era un escenario de catástrofe, que para el pueblo español hubiese significado la llegada de una democracia progresista, como podemos decir que es hoy la portuguesa, ¿no? Sí, y ahora vamos igual a la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo, cómo y por qué fue traicionada la revolución de los claveles? ¿En qué momento ese proceso que parecía dirigir a Portugal hacia el socialismo fue truncado, fue traicionado y ha convertido a Portugal en lo que hoy es una democracia liberal burguesa al tipo? Como has apuntado, con un gobierno, una coalición de gobiernos actual muy progresista, pero con una economía muy débil, con una economía que además ha sido rescatada hace unos años por la Troika, con todo lo que eso significa de injerencia, ¿no? Esa sería la cuestión a analizar ahora, ¿no? ¿Por qué no terminó triunfando esa revolución y por qué no tenemos a Portugal como una república socialista? Bueno, en el contexto, desde luego, de la caída del socialismo europeo en 1989, realmente, si se hubiese constituido eso, Portugal como una república socialista, hubiese sido probablemente derrocada. Porque hay que recordar que Portugal pertenecía a la OTAN, ¿no? La OTAN es una institución que bien ha señalado el senador de Izquierda Unida por Navarra, Iñaki Bernal, una organización terrorista, pero que además trata de velar militar, policial y subversivamente por los intereses del gran capital, ni siquiera del capital mediano, del gran capital y fundamentalmente del norteamericano. Entonces, la OTAN y la CIA norteamericana favoreció la contrarrevolución portuguesa utilizando el mismo instrumento que utilizó en España a partir de 1974, 75, que fue la socialdemocracia, lo que se ha llamado el socialfascismo, que tuvo la forma del Partido Socialista Portugués. En España tuvo la forma del Partido Felipista. Felipe y Alfonso Guerra, en el Congreso de Suresnes, echaron a los viejos republicanos, a los pocos marxistas del viejo PSOE, y crearon un instrumento igualito que lo que fue el Partido Socialista Portugués, que llegó al poder, echó a los comunistas, destruyó la reforma agraria y construyó la democracia portuguesa como una democracia burguesa pro-norteamericana dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea, ¿no? Aunque no tuvieron los contrarrevolucionarios la fuerza política para cambiar la Constitución portuguesa, que sigue marcando a fecha de hoy, 2018, que el objetivo del país es la construcción del socialismo. Es una de las grandes conquistas, aunque sea de momento letra muerta, de la gran revolución de los claveles, del movimiento de las Fuerzas Armadas y del Partido Comunista Portugués, ¿no? Que está presente allí con una influencia muy benéfica. Insisto en que es el mejor partido de Europa Occidental y de toda Europa, el mejor partido comunista y una referencia. Nosotros tendríamos que ver mucho y estar muy atentos, más que a veces lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Portugal, que está bien cerquita y nos da bastantes ejemplos. Sí, es cierto que a veces no tenemos las cosas claras a la hora de analizar procesos, los buscamos muy lejos de casa y a veces nos olvidamos de Portugal, ¿no?
Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de la Revolución de los Claveles es la participación de las Fuerzas Armadas. Y es verdad que le estamos dando en esta entrevista un papel fundamental al movimiento de las Fuerzas Armadas, pero es cierto que hoy en día, en esta izquierda posmoderna, en esta pérdida de referentes ideológicos, o en este retroceso ideológico, hay una manera de interpretar el papel de los ejércitos siempre con nuestras propias gafas, ¿no? Aquí en el Estado español sabemos perfectamente lo que significa el ejército español. El ejército español siempre ha sido reaccionario, antipopular, defensor de las élites, del fascismo, de la tradición más oscurantisma del nacionalcatolicismo. Bueno, pero esta experiencia nuestra a veces, ¿no crees que nos equivoca un poco? Porque, bueno, pues el papel de estos militares, los capitanes de Abril, o el papel de los militares en el proceso bolivariano, en Venezuela, ¿cómo debería desde la izquierda tratarse el tema de los militares o de las Fuerzas Armadas fuera del ultraizquierdismo de alguna gente que siempre considera que cualquier persona uniformada es un enemigo del pueblo? Mira, en una sociedad, el rol de una institución altamente disciplinada, ¿no?, y organizada depende de cómo estén organizados y disciplinados y eficaces socialmente las otras instituciones, ¿no?, las otras clases sociales. Normalmente, allá donde la clase obrera está desarrollada, tiene alta conciencia, tiene bastante fuerza política, son sus instituciones, los partidos, los que ejercen una influencia política, ¿no? El caso del Chile, por ejemplo, de Salvador Allende, el caso de la propia República Española. La clase obrera no tenía la fuerza numérica que tiene hoy, pero tenía instituciones políticas potentes, ¿no? ¿Dónde intervienen los militares de una manera decisiva? Ocupando el vacío que no puede ocupar lo que a veces se llama sociedad civil, las instituciones del Estado, o digamos de las clases sociales fuertes, ¿no? El caso de América Latina, el caso del mundo árabe, son sociedades muchas veces desarticuladas las que dejan espacio para que emerjan militares como Chávez o como Torrijos o como Velasco Alvarado, como Lázaro Cárdenas en México. En el caso Portugal hay una excepción allí, ¿no? Porque, claro, la OTAN, en el mundo occidental, crea fuertes ejércitos para velar por ese orden, ¿no? Ahora la OTAN, fíjate, cuando gana la contrarrevolución en Europa del Este, lo primerito que hizo el nuevo capitalismo es meterse en la OTAN, para que la OTAN controle esos ejércitos y elimine a los militares de tradición comunistas como guardianes del retorno al socialismo o la defensa de los intereses de las naciones y de los trabajadores, ¿no? Yo creo que se puede decir que es una excepción lo que pasó en Portugal, porque eran las condiciones también excepcionales de un fascismo tipo años 30, pero que llegó a los años 70, el país más pobre de Europa Occidental, embarcado en una guerra colonial. Los norteamericanos preferían dictaduras fascistas a democracias burguesas con influencia de la izquierda, ¿no? El caso español es, bueno, una institución que nace, que se reformatea completamente en la guerra civil, en la guerra de agresión de los rebeldes fascistas, pero también hay que recordar que en España hubo una tradición de militares, digamos, no mayoritarios, pero sí bastante influyentes. Y además, una tradición de revolucionarios que se hicieron militares, ¿no? Dando lugar a un ejército, no a una agrupación de milicias, sino a un ejército regular de la República cuya tradición habrá que rescatar. Fue realmente extraordinario lo de Portugal. También ha habido una tradición de izquierdas en países como Italia, ¿no? Yo conocí a un almirante en el Congreso de la Democracia Proletaria, que era un partido
de izquierda italiana, ¿no? Que era un afiliado, pero normalmente, y más en esta época de contrarrevolución, los ejércitos son lo que llama el TUSER, ¿no? Los aparatos del Estado. Más que aparatos ideológicos, son aparatos bien potentes, aunque realmente la influencia de la ideología reaccionaria es tan grande en el mundo occidental que no les hace falta recurrir a los ejércitos más que para golpear al tercer mundo, ¿no? Golpear la línea de la humanidad que se resiste, que es Siria o Venezuela o Corea. Ahora mismo el enemigo es China, Rusia. Hasta que no se emancipen los militares de esta estructura que es la OTAN, no serán más que instrumentos de la política de quien manda en el imperialismo, los norteamericanos, los militares norteamericanos. Y España hoy tiene más rol que nunca como submarino insumergible de la OTAN y de los norteamericanos. Sí, cierto es el papel de España, lo hemos visto además en esta última agresión a Siria, es fundamental para Estados Unidos para controlar el Mediterráneo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a José Antonio Ejido por estas palabras sobre el proceso revolucionario, sobre la revolución de los claveles en Portugal, de la cual hoy se cumplen 44 años. Y no sé si quieres comentar algo más antes de irnos. No, simplemente que está muy bien recordar a Portugal, no solamente por ese pasado revolucionario, sino por el presente, ¿no? De una coalición de gobierno en la que los comunistas han conseguido, sin ser una fuerza mayoritaria, que gire a la izquierda la política del gobierno portugués, todo lo que se puede dentro de los límites de esta dictadura que es la Unión Europea y que es la OTAN, ¿no? Yo animaría a la gente a visitar la fiesta de Avante en Lisboa, una de las fiestas mayores que tiene la izquierda de toda Europa, y a seguir con mucha atención lo que hacen y lo que dicen los camaradas del Partido Comunista de Portugal y tomar nosotros las lecciones y las consecuencias correspondientes. Vale, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo que hagamos sobre algún tema que seguro que son interesantes. Gracias a ti. Agur, José Antonio.